Amado Dios, en el nombre de Jesús, estamos en su presencia, Señor, gozándonos, Dios maravilloso. Señor, tributando a usted toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Es maravilloso poder convivir junto a mis hermanos en tu presencia. Es hermoso, Señor, poder adorarte y alabarte, Señor. Exaltar tu nombre, poder decirte que te amamos, poder decir, Señor, que hagas de nuestro corazón un altar. Señor, es hermoso poder que juntos en armonía, Señor, poder exaltarte y que tú derrames bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Amén. Señor, te bendecimos en esta hora y te damos la honra, la gloria, Señor, todo lo que tú mereces. Tú eres un Dios extremadamente maravilloso, Señor, y misericordioso. Te adoramos y te exaltamos, Señor, por todo lo que tú eres, un Dios bueno, un Dios amable, un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, un Dios, Señor, que está dispuesto a hacer todas las cosas, Señor, para que nuestro corazón se pueda llenar, Señor, de su presencia. Gracias, Señor, gracias. Y en esta hora, Señor, queremos tener un corazón reverente para poder escuchar su palabra. Queremos, Señor, que usted pueda glorificarse, Señor, en ella, Señor, y pueda usted ministrar nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que puedas usar a nuestro pastor Daniel, que pongas gracias, Señor, en sus labios, Señor, para que podamos escucharla, Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesús yo ruego para que estemos atentos a ella. Señor, llévate todos cansancios, Señor, que nos lleve a dormitar y a no escuchar tu palabra, sino que podamos realmente estar atentos, porque a través de ella, Señor, nosotros somos bendecidos. A través de ella, Señor, tú derramas bendición sobre tu pueblo, Señor. Queremos ser enseñados, queremos ser corregidos, queremos ser consolados, queremos ser animados, Señor, y todo lo haces tú a través de tu hermosa palabra. Te bendecimos en esta hora, Señor, y nos disponemos para escucharla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, que el Señor les bendiga. Quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Marcos, en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 8, del verso 27 hasta el 38, la porción de la palabra del Señor. Así sentadito como están, vamos a leer la palabra y vamos a compartir en esta tarde el sermón que dice por título Su cruz y mi cruz. Su cruz y mi cruz es el título del sermón en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38. Si lo hemos encontrado, le damos lectura, así sentados como están, con reverencia. La palabra del Señor dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijese esto, que no dijesen esto de él a ninguno. Verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio
la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra del Señor. Jesús, una vez más con sus discípulos, comenzando una nueva etapa. Hemos ya estudiado 8 capítulos aproximadamente del libro. Hoy terminamos con el capítulo 8 del libro de Marcos. Y vamos en la mitad más del libro en sí, por capítulos. Y quiero decirles que ha sido un avance y una enseñanza día tras día que Marcos, el secretario de Pedro en este caso, el que escribe el libro, observamos que él ha querido poner mucho énfasis en todos los detalles y las cosas que los discípulos tuvieron que pasar y aprender con Jesucristo en su caminar. Y hoy quiero decirles que no ha sido menos el mensaje y la enseñanza que el Señor nos va a dar hoy día en relación a este capítulo. Marcos, observamos que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, el verso 26, que sería lo que vimos anteriormente, siempre se planteaba la pregunta de quién era Jesús. Y él mantenía su identidad un poco escondida, tratando de que los discípulos ni tampoco la gente tuviera mucha propaganda o fuera mucho por decir, su fama en todas las regiones. Siempre le decía a todos que por favor no dijeran a nadie lo que les había sucedido cuando habían sido sanados o cuando habían sido liberados de algún demonio. Pero la gente, contrariamente a lo que siempre decía Jesús, al contrario, ellos más hablaban acerca de Jesús. Dice que su fama avanzó y creció mucho en toda aquella provincia, ¿no? Y por todos aquellos lugares. Entonces, vemos que en los primeros capítulos, del 1 hasta el capítulo 8, verso 26, Jesús ha tratado de esconder, de pasar por desapercibido o tratar de ocultar su identidad, tratar de decir quién era Él. Tanto es así que ni los apóstoles del Señor le habían puesto un grado tan alto a Jesús. Lo más profundo, lo más noble que los discípulos habían llamado a Jesús, ¿sabe cómo era? Rabí, maestro. Era lo más sublime que ellos habían dicho a Jesús: tú eres nuestro maestro. No le habían reconocido ni tampoco habían puesto en él el énfasis de que era el Hijo de Dios, sino que solamente le habían tratado de esa forma. Tanto es así que en el comienzo, en los capítulos 1, 2 del Marco, dice que los demonios comenzaron a hablar cuando Jesús estaba liberando los demonios. Muchos de los demonios le decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Y dice que el Señor los mandaba a callar. Decían: cállense. Ni siquiera en esa ocasión los discípulos consideraban que el que estaba con ellos, que aquel que había caminado con ellos, que hacía los milagros, como nosotros observamos, la alimentación de los 5.000, después la alimentación de los 4.000 nuevamente, una vez más enseñándoles en la palabra. Aún así, los discípulos, el grado más noble que le decían al Señor era Rabí, maestro. Y eso sucede hasta el capítulo 8, verso 26, porque en el capítulo
8 hasta el capítulo, de la mitad del capítulo 8, del 27 en adelante, hasta el capítulo 10, Jesús comienza a manifestarse y a darle a entender a los discípulos cuál era su identidad, quién era Él. Y Él comienza a hablar de esta forma. Y del capítulo 11 hasta el capítulo final del capítulo 16 de Marcos, observamos que en ese periodo, en esos 5 capítulos, del 11 hasta el 16, vemos que es la última semana de la vida del Maestro antes de llegar al Calvario. 5 capítulos Marcos utilizó para hablar acerca de el momento en que Jesús iba a ser entregado. Dicho esto, observamos que en estos capítulos Marcos hace un paréntesis y habla acerca de cómo el Señor trata de identificarse con sus discípulos, de darle a entender quién era Él. Y eso es lo que vamos a conocer hoy día. Quiero que hoy aprendamos 3 aspectos de la cruz de Cristo para compararlo también con nosotros, con mi cruz. Lo primero que Él hace es, ahora en el comienzo de su camino hacia el Calvario, Él comienza a mostrar la identidad de Jesús. Y para eso observamos cómo el Señor hace una pregunta para 2 tipos de personas. Una sola pregunta para 2 tipos de personas. Primero, le dice a los apóstoles, le dice, consultando, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta. A los discípulos, pero hablando del interés de lo que la gente decía. Y muchos comparaban al Señor Jesús con Elías, otros lo comparaban con Juan el Bautista, otros lo comparaban con algún profeta de la antigüedad. Y observamos que esa era la respuesta que tenían la gente que está afuera, que estaba en el exterior, que no había tenido contacto con Él. Esto quiere decir que a pesar de que de todas las podemos decir, señales que Jesucristo hizo, aún así las naciones que estaban ahí no sabían quién era Jesús. No era algo que se supiera así tan ferviente o tan verazmente, ¿no? Porque de repente podía Jesús caminar y salir a algún sector y algunos no sabían que era Jesús, solo lo conocían a lo mejor como a lo mejor es Elías, otros decían a lo mejor es Juan el Bautista, otros decían que era un profeta. Entonces no había una identidad plena de él, nadie tenía una certeza de quién era, aún viendo todas las circunstancias que pasaban. Y el tiempo ya casi, ahora habían pasado 3 años de ministerio, donde Jesús había ya consolidado su ministerio en toda la provincia de Galilea. Pero a pesar de todo eso, la gente no estaba segura. ¿Por qué razón no estaba segura? Porque en muchas ocasiones no estaba segura porque le daba vergüenza o porque no querían hacer el ridículo, o muchos no querían tener un compromiso muy férreo con Él, y tampoco se querían identificar mucho con el Maestro, porque algunos lo conocían como el hijo del carpintero y muchos no querían tener una relación con el hijo del carpintero. En otras ocasiones observamos que Él se había sentado con los publicanos, se había aceptado a una ramera que le pudiera limpiar, lavar los pies como Magdalena. Entonces muchos no querían identificarse con Él para no sentirse comprometidos con la fama que tenía el Señor, para estar con algunas personas que no eran de su agrado. Entonces el Señor, observando esto, le hace la misma pregunta, pero ahora dirigida a los discípulos.
a sus apóstoles. Y observamos aquí que cuando Jesús le hace la pregunta, él dice, bueno, ahora, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y se produce un poco el silencio, porque no todos ahí contestaron, sino que a lo mejor todos se miraron, y a pesar de que Jesús había estado con ellos mucho tiempo, habían pasado 3 años con él, habían estado con él, habían comido con él, habían visto sus milagros, aún así en ellos cavilaba la duda de que quién era Jesús, el que estaba con ellos, el hijo del carpintero. Entonces, en esas circunstancias dice que en el silencio que se produjo en el momento, saca la voz Pedro, el impetuoso Pedro, que había caminado sobre las aguas, que había visto tantas cosas, y dice que viene y le dice, tú eres el Cristo. En el libro de Mateo agrega algunas frases más de esta expresión, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero dice que no lo menciona Marcos aquí, pero Mateo y Lucas sí lo mencionan, y dice que Mateo menciona y dice, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, y Jesús inmediatamente le hace referencia a lo que le sucedió a Pedro en ese instante. ¿Y qué es lo que le sucedió a Pedro? Porque Jesús le dice, bien has dicho, pero esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no fue una idea tuya. No es algo que tú lo pensaste ni lo pensaron entre ustedes. No es algo tuyo, Pedro. Bien has dicho. Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces en ese instante Pedro recibe la iluminación, la revelación directa del Padre para decir efectivamente a través del Espíritu Santo quién es la persona que estaba con ellos en ese instante. ¿Por qué era importante? Es importante conocer a Jesús. Es importante saber quién es Jesús. Es importante entender quién era Jesús. Él era el Cristo, el ungido. En Él se producía toda la redención, todo el proceso de redención, todo el proceso de la gracia de Dios se producía en Jesucristo. Por eso era importante entender y conocer efectivamente quién era el que estaba con ellos. ¿Quién era? Eso es importante, era el Cristo, el Mesías, el ungido, el rey, el sacerdote, el profeta. Todas esas cosas estaban involucradas en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la identidad que Él tenía. Era aquel que vino y había sido anunciado desde el comienzo, como lo mencionaba su palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tu simiente, entre ti y la mujer. Le dice primero a la serpiente, entre ti y la mujer. A la mujer le dice, entre tu simiente y la simiente suya. Vuelve a decirle a la mujer, tú le herirás en la cabeza a ella, y la simiente de la serpiente te va a herir en el calcañar, en el talón. Y desde ese momento se anunció la redención del hombre, donde Dios ya había preparado el camino, el escape para que el hombre pudiera encontrar la salvación y la gracia de Él. Y en ese momento aquel que fue concebido en esa situación, ese era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él era el Hijo de Dios. Es por eso que era muy importante entender quién es el que estaba con ellos, con sus discípulos, con los apóstoles. Es la pregunta que nos hacemos hoy para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Qué identidad tiene Jesús para ti? ¿Es solo el que te da los alimentos, el que provee? ¿Es solo el que te sana? ¿Quién es Jesús para mí? Qué importante es entender esto. La
cruz de Cristo tiene una identidad, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mi cruz también debe tener una identidad. ¿Quién es Jesucristo para mí? Aún no conocían toda la obra de Dios. Aún no conocían los discípulos lo que Él le tenía que acontecer. No conocían su obra, no conocían lo que Él iba a hacer. Jesús le estaba anunciando por primera vez le estaba anunciando a ellos, le anunciaba la muerte que Él iba a pasar y qué es lo que debía ser, lo que debía pasarle, que Él iba a ser, crucificado en la cruz. En esta oportunidad Jesús estaba anunciando su muerte. Pero era importante que los discípulos supieran esta primera característica de la cruz de Cristo, es su identidad. ¿Quién es Jesús? Nosotros debemos saber en nuestras vidas quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti, hermano y hermana? ¿Quién es Jesús? Porque si sabemos quién es Jesús, tendremos nuestra identidad. ¿Me entiende? Si no sabemos quién es Jesús, yo no sé a quién sigo. No sé a quién sigo. ¿Quién es el que estoy siguiendo? Yo debo saber quién es Jesús para conocer mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. ¿Pero por qué soy hijo de Dios? Porque tengo una identidad. Cristo, su Hijo, me hizo su Hijo también. Hijo del Padre. Me hizo coheredero con Cristo. Jesucristo nos hizo coherederos con el Padre. Por eso es importante conocer nuestra identidad. Así como Jesús manifestó su identidad, y era importante. Esta es una de las preguntas más trascendentes de la Biblia, y la cual ha tenido más sermones o más estudios bíblicos relacionados con esta pregunta acerca de Jesús hacia sus discípulos, y la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo. Él es el ungido, el Mesías prometido. Segundo aspecto de la cruz de Cristo es que debemos conocer la naturaleza de su obra. Verso 31 del capítulo que estábamos leyendo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto el versículo, solamente la parte, vamos a ver la parte A del versículo 32, que dice: esto les decía, ¿cómo? Claramente. Qué lindo es esto, hermanos. Él siempre estuvo hablando por parábolas. Y de repente los discípulos se decían: Señor, no entendemos lo que tú dices con el sembrador, con la semilla, con qué sé yo, la mostaza, y muchas cosas más, ¿no? Y de repente los discípulos, los apóstoles, quedaban así colgados, con el signo de pregunta. Y el Señor debía explicarles una vez más. Pero esta oportunidad Jesús se acercó a sus apóstoles, los llamó, y viendo la respuesta que había surgido de Pedro, y que fue una respuesta tan certera, no de él, sino que inspirada por el Espíritu Santo, porque no fue una inspiración personal. Entonces esta respuesta llevó a que los discípulos se sintieran, estos apóstoles se sintieran, ¿cómo decirle? Ya en un grado más preparados para decir: sigamos adelante. El Señor dice: buena respuesta, Pedro. Eso es lo que, y muchos a lo mejor dijeron: sí, eso es lo que nosotros pensamos, tú eres el Cristo. A lo mejor muchos le comenzaron a decir: sí, tú eres el Cristo para nosotros, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Y así dijo el Señor: aquí estos hombres están preparados para seguir adelante. Entonces Jesús les muestra su naturaleza y le comienza a decir qué cosas tenía que pasarle al Hijo de Dios, y cómo al Hijo del Hombre, y cómo Él comienza y le empieza a explicar la naturaleza de su obra. Qué interesante es decir qué es lo que el Señor
le iba diciendo. Pero sucede que ellos tenían el concepto de que el Señor venía a reinar en la tierra. Iba aquel que los iba a librar, aún estaban pensando que los iba a librar del Imperio Romano. Los iba a sacar de la esclavitud ahí, bajo la gobernanza del Imperio Romano. Iban a ser una nación nueva. Él los iba a gobernar. Él iba a ser como el rey de ellos, porque ellos estaban esperando un rey que les viniera a levantar y viniera a ser una gran nación. Eso es lo que estaban esperando. Y cuando Jesús comienza a hablarles, porque ellos tenían este concepto, según lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel 7, versos 13 al 14, era lo que ellos habían reservado en sus corazones por mucho tiempo. Dice Daniel, miraba yo, una de las visiones de Daniel, dice que miraba yo en la visión de noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Esta es la primera vez que el Antiguo Testamento lo menciona a él como el Hijo del Hombre. Y si nosotros vamos a Marco, donde estábamos leyendo el 31, déjenlo ahí todavía, yo solamente lo voy a mencionar, dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Entonces hace una referencia clara a la profecía de Daniel, a lo que Daniel estaba hablando. Aquí en el capítulo 13, y miraba yo la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿De quién está hablando? Aunque yo sé que tiene la mascarilla, pero pueden decirlo. ¿De quién está hablando? Díganlo nomás. Sí, por ahí escuché. Jesús, ¿cierto? Eso, sí, me la cabeza. Muy bien. De Jesús, estaba hablando de Jesús. Entonces, y dice que vino hasta el anciano de días, que él no era el anciano de días, sino que el Hijo del Hombre vino al anciano de días. ¿Y a quién hacía referencia el anciano de días? Es a Dios, al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, o sea, le dijeron, ven. En la visión que veía Daniel, le hicieron acercarse de él, verso 14, y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el Hijo de Hombre. Y el anciano de día le está diciendo, mira, yo voy a entregar en ti un reino que es sobre todas las cosas, un dominio y una gloria, para que todos los pueblos, las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Su reino es eterno, nunca pasará, y su reino nunca será destruido. ¡Qué maravilloso! Ese era nuestro Jesucristo, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Cristo. Pero cuando los discípulos estaban sentados ahí, habían leído la historia, habían tenido el libro de Daniel, tenían en su corazón todas estas cosas, tenían en su mente todo esto. Imagínense la disyuntiva de los apóstoles. Recién habían tenido un encuentro y habían tenido como una revelación espiritual de que Jesús era el Cristo, y Jesús, viendo esa necesidad, comienza él a decirles ahora, le dice, pero el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto se los decía claramente, o sea, no era una parábola, ni tampoco era una historia, era una cosa real.
Entonces Jesús estaba anunciando lo que Él venía a hacer. Lo que Daniel estaba contando es efectivamente lo que Él es. Él establecerá su reino eternamente y para siempre. Sí lo establecerá. Es una profecía de Daniel y reinará por siempre. Aleluya. Y su reino nunca perecerá jamás. Amén. Nunca jamás perecerá. Será eterno. Este es el Cristo. Pero para llegar a esa gloria había que pasar por la cruz. Para obtener la victoria había que pasar por la cruz. No hay victoria si no hay cruz. No hay recompensa si no está la cruz. Y en eso estaban los apóstoles ahí. Y dijo, es necesario que yo tenga que morir. Él tiene que morir. Y vemos que la parte principal del libro de Marcos que dice que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que de repente no entendió el apóstol Pedro. Y él les hablaba en forma muy clara acerca de su muerte. Él debía morir y para obtener la victoria había que vencer al enemigo. Y el enemigo era Satanás junto a todos sus secuaces. ¿Cuándo iba a vencer? Cuando Él resucitara al tercer día. Se iba a levantar glorioso. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Él venció y vencerá por siempre. Entonces los discípulos estaban ahí con el Señor, mientras el Señor le estaba dando este gran mensaje de esperanza de que Él iba a morir. ¡Qué esperanza! Después que ellos iban a pensar que su reino era eterno y dice, no, y los ancianos y todo, y vas a morir y voy a resucitar el tercer día, pero ellos no entendieron el tercer día, entonces entendieron que Él iba a morir. Y Pedro, ¿qué hace? Toma a Jesús para un costado. Aquel Pedro que había sido inspirado minutos antes acerca de decir, yo soy, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros, no? Y dice que se acerca Pedro y lo toma a Jesús a lo mejor del lado de su mano y dice, maestro, por favor, porque él no le decían rabí, no le decían hijo del Altísimo, él le dice rabí, ven, le dice, los tomó por un costado y dice que lo comenzó a reprender. Ojo. A reconvenir. ¿Cómo se te ocurre estar diciendo estas cosas? Si tú eres el ungido, el Mesías, ¿cómo se te ocurre que te van a matar, maestro? Nadie te va a matar, al menos yo estoy a tu lado, no te preocupes, yo te voy a salvar, pero no te van a matar. No le hables más así a los discípulos, no le hables más así a tus apóstoles. Dales ánimo, no le digas que te van a matar, tú eres nuestro líder. ¿Qué va a pasar si tú mueres? Y comienza Pedro a decirle a lo mejor muchas cosas de las que estaban en su corazón. Jesús, mirándole a los discípulos que estaban ahí, a sus apóstoles que estaban ahí a su alrededor, le habla a Pedro y le dice, ¿qué le dice a Pedro? Verso 33. Quítate delante de mí, Satanás. En un momento era el ángel, como el ángel Gabriel, Pedro, minutos antes. Y ahora minutos después, era Satanás. Qué increíble, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué nos enseña esto? Si minutos antes era el que había recibido la inspiración
del Espíritu Santo para decir: tú eres el Cristo. Y Jesús dijo: bien has dicho, Pedro. Y ahora, minutos después, cuando él comienza a hablarle acerca de su muerte y de su padecimiento, dice que Jesús lo llama a un costado, Pedro lo llama a un costado y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí. Apártate, sal de aquí, Satanás. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Nos muestra nuestra fragilidad. Somos seres humanos frágiles. Dependemos de Dios minuto a minuto en nuestras vidas. En un momento podemos estar conectados y en un momento podemos estar siendo los rebeldes más grandes. Por eso que el Señor nos habla que debemos velar día y noche, minuto a minuto en nuestra vida, porque somos seres frágiles, que no somos firmes, somos llevados por doquiera y debemos cuidarnos de eso, de nuestra fragilidad. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que somos frágiles, y nos damos cuenta realmente y buscamos del Señor, eso demuestra nuestra humildad. Aquí no hay super hermanos ni super pastores. Todos somos frágiles delante del Señor. Necesitamos a Cristo minuto a minuto, día tras día en nuestros corazones. Por eso es importante lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. No es que Pedro haya estado endemoniado todas las maldiciones del infierno se estuvieran sobre Pedro, sino que el Señor le dijo a Pedro que había una fragilidad en su vida. ¿Y cuál era el error? ¿Cuál era lo que él había pensado? Se lo dijo inmediatamente y le dio la respuesta. ¿Por qué razón le dijo a Pedro: tú estás siendo un hombre frágil? ¿Por qué razón tú te caíste después de estar en el trono ahí en el cielo sobre todos tus apóstoles, tus amigos? Estabas aquí, Pedro, y ahora estás aquí abajo, más mal que todos. Y le dice inmediatamente el Señor en el verso 32: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esa fue la razón, porque su fragilidad, la fragilidad que tenía Pedro, la debilidad que estaba en Pedro. ¿Cuál era? Pedro, tú eres un hombre muy bueno, eres un hombre que vas a ser mi discípulo, porque él lo había escogido como su apóstol. Vas a ser mi apóstol. Pero tú tienes una fragilidad, Pedro. ¿Y cuál es tu fragilidad? Cuídate de esto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor nos ayude para que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mentalidad, nuestro punto final, o en este caso, nuestro horizonte, sean las cosas de Dios y no la de los hombres. Y en muchas ocasiones el Señor nos habla y nos dice que debemos poner la mira, ¿dónde primero? En las cosas de arriba, porque esas son las que permanecen para siempre, y no en las de la tierra. Nuestra fragilidad está ahí, porque muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Y el Señor le demostró aquí a Pedro cómo se llegaba a la naturaleza de la cruz. Jesucristo le demostró a Pedro: no es como yo quiera, Pedro, es como el Padre quiere que se hagan las cosas. Yo tengo que padecer, tengo que morir y voy a resucitar al tercer día, no porque yo quiera,
sino porque el Padre que está en el cielo lo quiere. Entonces, la cruz de Cristo, para recibir la naturaleza de su obra, debía pasar por la cruz. Debía pasar por la cruz. La cruz no es algo que usted se cuelga aquí en el cuello y lo lleva como adorno. La cruz significa el sufrimiento y la entrega. Para obtener la gloria del Señor hay que ser sufrido. La obra del Señor es una obra que trae sufrimiento y debemos cuidarnos de eso. Porque hay muchos que hoy están, y volvemos al tema siempre reiterativo, hay muchos que hoy hablan del Evangelio del Señor como una solución para sus problemas. Como hay algo que dice, si tú vienes a Cristo vas a tener una vida, pero espectacular. No vas a estar ni sufriendo, ni enfermedades, ni pobreza, porque en el Evangelio del Señor somos reyes y sacerdotes. Y como los reyes somos, tenemos que estar en riqueza y sacerdotes, porque Dios nos va a proveer. Así que nunca más va a tener problemas. Ven a Jesucristo y vas a solucionar tu vida, y tu vida va a cambiar y va a ir para arriba, todo va a ir para arriba. Pero la Biblia nos enseña aquí claramente que para obtener los beneficios, para obtener la vida eterna, hay que pasar por el Calvario. Debemos pasar por el Calvario. Jesucristo, para ponerse la corona de rey, tuvo que pasar por el Calvario primero. Antes de ser llevado rey, dice, él tuvo que, antes de ser nominado o puesto como rey de todas las cosas, él tuvo que pasar por la cruz, el Calvario, y esta muerte tan perversa que ni siquiera los romanos querían tomarla porque era una muerte perversa. Pero él tuvo que hacerlo. Y esto nos indica que nosotros vamos a seguir sus pasos, sus caminos. Los caminos del Señor no son solamente en la gloria y en el cielo. Los caminos del Señor son sufrimientos también. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Necesitamos entender que no solamente la vida en el Evangelio es solo bendición y subir y subir y subir. La vida en el Evangelio del Señor también implica llevar al Calvario de la cruz, camino al Calvario. Jesús sufrió, pero dice que era un sufrimiento terrible, que aún dice que sus lágrimas y su sudor eran verdaderas gotas de sangre, porque el sufrimiento que él estaba pasando, le dijo, Señor, le dijo al Padre, Padre, te ruego que no pase esta copa como yo quiera, sino como tú quieres, Señor. ¿Por qué le dijo eso? Porque él no quería poner la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. No quería cometer el problema y la falta que había cometido Pedro en esa oportunidad, que él creía que podía hacer las cosas a su manera, pero no, las cosas se hacen a la manera de Dios. La naturaleza del Señor, Él mostró su naturaleza en su obra. Todos los que le siguen deben saber que el camino del Señor no es solamente gloria, sino cruz. Es cruz también. Y tercer y último lugar, es la esencia de su llamado. La esencia de su llamado está involucrado en lo que estábamos hablando. Del verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El único requisito que Dios puso a sus apóstoles para ser sus seguidores era negarse a sí mismo.
negarnos a nosotros mismos. A veces es tan complicado entender esta expresión. Y yo busqué aquí una definición bastante simple, ¿no? El negarse a sí mismo es romper todo vínculo de asociación. Todo vínculo de asociación, y en este caso habla acerca de abandonar a una persona. Es romper todo vínculo de asociación. Voy a poner el ejemplo de Pedro. Pedro va a ser nuestro gran ejemplo, ¿no? El que es, por su ímpetu aprendimos muchas cosas de él. Pedro negó al Señor. ¿Cuántas veces lo negó? Dice 3 veces, ¿cierto? Él, la palabra negarse a sí mismo, él lo hizo con el Maestro. Rompió todo vínculo con el Maestro. No lo hizo, o sea, estoy hablando cómo él hizo el negar a Jesús, rompiendo todo vínculo. Porque la gente le dijo, tú hablas como los hebreos. Y él le dijo, no, le dijo, yo no hablo así, yo no soy de ellos. ¿Tú estuviste con ellos? No, le dijo, yo no lo conozco, no sé quién es. Y le dice, si yo te vi en el mundo, no, ni sé quién es de Jesús, quién es Jesús. No sé quién es Jesús. Él negó todo vínculo con el Maestro. Y eso produjo la separación. Entonces, aplicando esto a lo que dice negarnos a nosotros mismos, es desligar de nosotros todo vínculo con nuestro yo, con nuestro ego. Un ejemplo es decir, a veces creemos que podemos hacer las cosas solos y no podemos. Entonces debemos pedir ayuda, y cuando pedimos ayuda estamos como decirle, negando algo que nosotros teníamos como presente en nuestras vidas. Decía, no, yo lo puedo hacer, no, yo lo puedo hacer. Entonces cuando llega el momento de hacerlo, por decir, no sé, pues, el otro día estábamos haciendo un trabajo con el hermano Juan, y yo tenía que afirmar y atornillar, y a la vez tenía que equilibrarme en un lugar. Entonces yo dije, no, sí, estaba ahí, como que yo lo puedo hacer, y no me podía equilibrar, me tenía que soltar la mano, se me caía el tornillo, no había caso. Entonces le dije yo, no puedo. Me falta una mano más que afirme esto para que yo pueda poner el tornillo. Entonces él tuvo que venir a ayudarme. Y cuando pasa eso, es porque nosotros necesitamos la ayuda de alguien. Nuestro ego, o decir, aquel que decía que yo lo puedo hacer, vamos a tener que separarnos, negarnos, decir, no, está mal lo que dije, debo apartarme, no puedo decir esa frase, yo lo puedo hacer solo, tengo que tener ayuda de otro. Entonces, es así como cuando necesitamos desligarnos de ciertas cosas. Negarnos a nosotros mismos en las cosas del Señor es lo siguiente. Nosotros no podemos llegar al cielo por nuestros propios medios. ¿Me entiende? Debemos acudir al Señor. No podemos, nadie, ni usted ni nadie. Aunque algunos digan por ahí que sí pueden, eso es mentira, no se puede. No se puede llegar al cielo por nuestros propios medios, porque lo único que tú tienes para presentarle al Señor, ¿sabes lo que es? Lo único que tú tienes para presentarle al Señor son tus pecados, no tienes nada.
delante del Señor, cuando llegamos arriba no hay riqueza, no hay nada. No hay fuerza, no hay nada. Lo único que llegamos arriba a presentar al Señor, lo único que llevamos son nuestros pecados. Así que cuando el Señor nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, es que efectivamente debemos aceptar la ayuda del Señor y decir que hay cosas que yo no puedo hacer. Y esas cosas que yo no puedo hacer es que Cristo sí las puede hacer por mí. Y cuando yo me niego a mí mismo, digo, cierro mi vínculo, digo, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y empiezo a decir todas las cosas que yo no puedo hacer, yo sí las puedo hacer a través de Cristo. Si tú quieres vivir tu propia vida, no lo vas a lograr. Si quieres llegar al cielo y vivir tu propia vida, no lo vas a lograr. Para llegar al cielo necesitas arrepentirte. No hay otra forma de llegar al cielo si no hay arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente es porque hace cosas que no corresponden y debe arrepentirse, y esas cosas debemos entenderlas. Eso es negarnos a nosotros mismos. Si quieres seguir al Señor, debes morir a tu yo, a tus intereses, a tu amor por tus cosas, por ti mismo. Debes pensar solamente en el amor supremo del Señor. Él es nuestro más alto interés en nuestras vidas. Sígueme. Para seguir al Señor debemos negarnos a nosotros mismos. Esto es una lucha diaria. Pedro, en un minuto, era, como dijimos anteriormente, era como el ángel Gabriel al lado del Señor. Y en minutos después era como los ángeles caídos, ¿no? Uno de momento estuvo de blanquito y en minutos después estaba de negro, completamente de negro. Y eso él tuvo que entender que para acercarse al Señor debía arrepentirse, debía negarse a sí mismo. Si no, no podía acercarse al Señor. Esto lo hace entender que debemos luchar diariamente. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, 23 dice: y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que es lo que estaba diciendo el Señor, pero aquí Lucas le agrega algo muy interesante. Tome su cruz cada día y sígame. Esto nos implica que para seguir al Señor, el negarnos a nosotros mismos no es decir un día, Señor, yo me arrepiento de todas las cosas que he hecho, yo sé que por mí no puedo acceder al cielo, yo necesito tu ayuda y me postro delante de ti, Señor. Listo, lo hice y ahora ya me negué, así que sigo adelante. No, el negarnos a nosotros mismos es una lucha diaria, constante. Dice que cada día nosotros debemos tomar nuestra cruz, cada día, y para tomar la cruz del Señor debemos negarnos a nosotros mismos. O sea que cada día que tú te levantas debes entender que eres un frágil y que no puedes hacer las cosas y que dependes de Dios. Cada día debes hacerlo. El Señor nos dé la fuerza y la ayuda para seguir adelante. Porque dice, ¿por qué es importante negarnos cada día? Verso 35, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesús nos está hablando acerca. ¿Por qué también es importante tomar la cruz cada día? Verso 36, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, es importante entender que debemos cargar la cruz cada día. Verso 37, o qué recompensa dará el hombre por su alma. O sea, ¿qué cosa puedo pedir por mi alma? Nada, porque yo no puedo pedir nada por mi alma. Yo solo no puedo, porque la Biblia dice claramente en Hechos 4, versículo 12, y ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo.
En Él podemos ser salvos. O sea, yo no puedo, nadie más puede hacerlo. Ni Daniel Gárate se puede salvar a sí mismo, nadie. Nadie puede pedir nada por su alma. Necesitamos entender esto. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Y el verso 38 dice, ¿por qué es importante? Debemos negarnos a nosotros, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Avergonzarnos del Señor. Debemos cuidarnos de todas estas cosas. Eso es negarnos a nosotros mismos, es tomar la cruz. La vergüenza es algo que también nos aleja del Señor y nos hace débiles y nos aparta de la. Cuando uno se siente orgulloso de alguien y dice, yo soy amigo de él, ¿cierto? O de repente cuando uno quiere, dice, hay una persona importante y uno quiere que los demás sepan, dice, no, si yo también soy amigo de él, aunque yo soy chiquitito, pero dice, yo, y algunos se toman la foto y dicen, yo salgo con él, yo soy amigo de él. Y ahí se siente orgulloso de las personas. Se toman la foto y están ahí con ellos. Pero la vergüenza es lo contrario. Cuando a uno le dicen, oye, ¿y Jesucristo quién es? No sé. No, ¿tú eres cristiano? Voy a la iglesia, ¿no? Pero no. Y de repente uno tiene en su corazón ahí cosas o de repente le salen cosas como de cosas de cristiano, ¿no? Bendiciones. Oh, este habla distinto. O cuando dice que el Señor te bendiga. O a veces pasaba que en el colegio pasaba la lista y uno en vez de decir presente decía amén. ¿No? Amén decía y uno decía, y todos lo miraban. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno le daba vergüenza y uno decía, no, se me salió, no, es que yo a veces voy a la iglesia. La vergüenza es no estar pegado a alguien. Decir, no, si no me quiero identificar con él. El Señor dice, aquellos que se avergüenzan de mí, cuando yo venga en mi reino, dice, yo también me avergonzaré de ellos. Que debemos sentir nosotros orgullo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A veces vas en la micro tú y vas cantando un coro con los audífonos, o no sé, o vas orando, hazlo con orgullo. Tú eres hijo del Señor, tu amigo es Jesucristo. Él es tu amigo. Si pudiera estar Jesús aquí, yo me habría sacado también una foto con Él para ponerla ahí en el WhatsApp. Soy amigo de Jesús. Pero Él es nuestro amigo. No debemos sentir vergüenza de Él. El Señor nos ayude. ¿Cuál es nuestra esencia, nuestro llamado? Para terminar, cuán difícil, pastor, es negarse a nosotros mismos. Cuán difícil es. Sí, por eso necesitas un Salvador. Por eso necesitas un Salvador, porque necesitas un Salvador que nos pueda ayudar. Hay un coro que me ha dado vuelta toda esta semana y ha estado ahí en mi corazón, un coro muy antiguo que decía, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura yo soy, nueva soy. El Señor nos ha hecho nuevo. No hay cosa más maravillosa. Cuando Jesús le habló a los discípulos de que Él iba a morir, Pedro lo pasó por un lado y le dijo al Señor, no hable de estas cosas, ¿cierto? Ok, la segunda vez que Jesús le dice a los discípulos que iba a morir, los discípulos empezaron a decir, yo quiero estar
yo quiero sentarme a tu lado, a tu derecha, y yo a mi izquierda, poniéndose en los lugares privilegiados. La otra oportunidad, cuando el Señor les dijo a los discípulos que iba a morir, los discípulos empezaron a decir, bueno, ¿quién es el más grande? Yo soy el más grande, yo soy más grande que tú, tú tienes que hacerme. Y el Señor le dice, bueno, aquí el que es más grande, el que es menor, ese es el mayor entre todos. Ellos todavía no tenían la idea de que el Señor tenía que pasar por la cruz para poder alcanzar la victoria. Tenemos, hermanos, que entender esto. Tenemos que pasar por la cruz para alcanzar la victoria. Cristo tenía una cruz, yo tengo mi cruz y yo debo tomar mi cruz para seguir adelante. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y tú nos bendices en gran manera. Qué precioso es poder escudriñar tu palabra y encontrar cosas nuevas en ella cada día. Oh Jesús, te agradezco tus bondades, agradezco la iluminación que tú nos das para poder entender tu palabra y humildemente, Señor, poder entregarla también a mis hermanos o a quienes la están escuchando. Que tu poder, tu Espíritu Santo pueda transmitir el mensaje a otros, Señor, y poder que a través de tu Espíritu Santo otros puedan también ser alcanzados por este maravilloso evangelio del poder de tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que tú nos has enseñado hoy día, cómo tú mostraste tu cruz y cómo nosotros debemos cargar también nuestra cruz delante de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Mira, ahí está el ofrendero también.